Aquí se nos da f de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 7x más 1. En la parte A, se nos pide determinar el valor de f inverso de 6 sin encontrar f inverso de x. Y luego, para la parte B, se nos pide que determinemos el valor de la derivada de f inversa en x igual a 6. Primero revisemos nuestras notas. Si f de a es igual a b y f de x es diferenciable en el punto 1, bif de a no es igual a 0, entonces f inverso de b es igual a y f inverso de x es diferenciable en el punto b, a. Y la derivada de f inversa en x es igual a b es igual a 1 sobre f' de f inversa de b, que también es igual a 1 sobre f' de a, porque f inversa de b es igual a a. Para responder a la primera parte de esta pregunta, usamos el hecho de que f es a igual a b, entonces f inverso de b es igual a a. Lo que significa que, si podemos encontrar un valor de x, de modo que f de x sea igual a 6, entonces podemos determinar el valor de f inverso de 6. Realicemos una tabla de valores donde la primera columna es si la segunda columna es f de x. Para comenzar, dejemos que x sea igual a 0. Si x es igual a 0, observe cómo f de 0 sería igual a la raíz cuadrada de 1, que es igual a 1. Entonces, porque f de 0 es igual a 1, esto nos dice que f inverso de 1, debe ser igual a 0. De nuevo, si f contiene el punto 0,1, el inverso contiene el punto 1,0. Pero nuevamente nuestro objetivo es encontrar f inverso de 6. Entonces estamos buscando un valor de x donde f de x sea igual a 6. Sabemos que la raíz cuadrada de 36 es igual a 6. Observe cómo si x es igual a 5, tendríamos la raíz cuadrada de la cantidad 7 por 5 más 1, lo que nos daría la raíz cuadrada de 36, que equivale a 6. Así que dejemos que x sea igual a 5. Entonces, de nuevo, f de 5 sería igual a la raíz cuadrada de 7 veces más 1 es 36, lo que equivale a 6. Entonces, como f de d es igual a 6, ahora sabemos que f inverso de 6 debe ser igual a 5. ¿Cuál es la respuesta a la parte A? Entonces, para la parte A, digamos desde f de 5 es igual a 6, f inverso de 6 es igual a 5. Ahora, para la parte B, para encontrar el valor de la derivada de f inversa de f es igual a 6, usamos la fórmula aquí. Entonces la derivada de f inversa de x es igual a 6. Es igual a 1 sobre f' de f inversa de 6. Que también es igual a 1 sobre f' de, ahora sabemos que f inverso de 6 es igual a 5, lo que significa que la derivada de f inversa de x es igual a 6 recíproco de f' de 5. Antes de encontrar este valor, veamos esto gráficamente. Primero, la función original está graficada aquí en rojo. La línea y es igual a x está graficada en negro. Entonces, para obtener la gráfica de la función inversa, podemos reflejar la función roja a través de y es igual a x, lo que nos da esta función púrpura. Entonces, la función roja es f de x, y la función púrpura es f inversa de x. En la parte A, se nos pidió encontrar el valor de f inverso de 6 dado en este punto. Pero para determinar el valor de la función inversa, en realidad encontramos este punto en la función original porque el punto 5,6 representa el valor de la función f de 5 es igual a 6. Entonces, porque encontramos que f de 5 es igual a 6, sabíamos que f inverso de 6 era igual a 5. Lo que nuevamente nos dio gráficamente este punto en la función inversa. Y ahora para la parte B, se nos pide encontrar el valor de la derivada de f inversa en x igual a 6. ¿Cuál sería la pendiente de la línea tangente a la función inversa en este punto aquí? Y para encontrar la pendiente de esta línea tangente, en realidad encontramos que la pendiente de la línea tangente a la función original en x es igual a 5, y luego encuentra el recíproco de esa pendiente. La pendiente de la línea tangente a la función inversa en este punto es igual al recíproco de la pendiente de la línea tangente a la función original en este punto. Volviendo a nuestro trabajo, para nuestro próximo paso, necesitamos encontrar f' de x. Escribamos f de x usando un exponente racional. Entonces f de x es igual a la cantidad 7x más 1 elevado a la mitad. Lo que significa que f' de x será igual a la mitad de la cantidad 7x más 1 elevado a la potencia de la mitad menos 1, eso es negativo la mitad, multiplicado por la derivada.
de 7x más 1, que es igual a 7. Así que escribamos f' de x como 7, todo sobre 2. Y escribamos esto como la raíz cuadrada de la cantidad 7x más 1. Observe cómo tenemos un exponente negativo aquí. Podemos moverlo al denominador, se vuelve positivo a la mitad, que es lo mismo que la raíz cuadrada. Y ahora necesitamos encontrar el valor de esta función derivada en x igual a 5. Entonces f' de 5 es igual a 7 sobre 2 veces la raíz cuadrada de, esta va a ser la raíz cuadrada de 36. Entonces, tenemos 7 sobre 2 veces 6 es igual a 12. Entonces, la derivada de f inversa en x es igual a 6 es igual a 1 sobre 7 doceavos. Bueno, 1 sobre 7 12 o 1 dividido entre 7 12 es igual a 12 séptimos. Entonces, para la parte b, la derivada de f inversa en x es igual a 6, es igual a 12 séptimos. Entonces, volviendo a nuestro gráfico por última vez, solo determinamos la pendiente de la línea tangente a la función inversa en el punto 6,5, es igual a 12 séptimos, que es igual al recíproco de la pendiente de la línea tangente a la función original en el punto 5,6, que encontramos fue igual a 7 doceavos. Espero que hayas encontrado esto útil.